José María Alarte Duarte, un autor apasionado por la ciencia ficción, el misterio y los secretos ocultos de la historia. Con una gran habilidad para combinar elementos de suspenso, exploración cósmica y conectos ancestrales, ha construido una narrativa envolvente que sumerge al lector en un mundo donde la realidad es más frágil de lo que parece y donde el destino de la humanidad pende de un hilo. En Invasión, el secreto ancestral, José María Alarte Duarte nos lleva a una travesía que desafía los límites de la percepción humana, explorando la posibilidad de que fuerzas alienígenas hayan estado inhuyendo en la historia desde tiempos inmemoriales. A través de una trama repleta de acción, conspiraciones y enigmas ancestrales, el autor nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre nuestro pasado y nuestro lugar en el universo. Con una escritura que combina el rigor de la investigación con la emoción de la aventura, Alarte Duarte nos sumerge en un relato donde el conocimiento prohibido es la clave para la supervivencia y donde la humanidad deberá enfrentar su mayor desafío, descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Invasión, el secreto ancestral. La Tierra había estado tranquila durante siglos, o al menos eso creían sus habitantes. La humanidad miraba al cielo, convencida de que estábamos solos, ignorando las fuerzas que se movían en las sombras, más allá de lo que los ojos podían ver. Los extraterrestres no llegaron con grandes naves espaciales ni con invasiones militares. En lugar de eso, llegaron en silencio, infiltrándose en los sistemas más profundos, manipulando las mentes y las fuerzas de la naturaleza, hasta que la humanidad ni siquiera supo lo que sucedía. La primera señal fue pequeña, casi imperceptible, un extraño comportamiento en las aves migratorias. Luego, vinieron las tormentas climáticas, cada vez más intensas y destructivas. Un virus, aparentemente fuera de control, empezó a propagarse por todo el mundo. Pero fue el colapso de las comunicaciones lo que realmente desveló la verdad. Todo estaba conectado. Y en cada uno de esos eventos, una entidad secreta, una organización ancestral conocida como los Custodios del Conocimiento, había visto la sombra de lo que estaba por venir. Ellos habían sido los primeros en detectar la anomalía. Durante siglos, habían descifrado antiguos textos, documentos que hablaban de seres que llegaron de más allá de las estrellas. Civilizaciones perdidas que enfrentaron la misma invasión y que, en su desesperación, dejaron pistas sobre cómo derrotar a aquellos que querían apoderarse de la Tierra. El líder de los Custodios, un hombre conocido solo como el Guardián, había dedicado su vida a proteger estos secretos. Sabía que el momento de actuar había llegado. Pero cuando la invasión comenzaba a destaparse, descubrió algo aún más aterrador: los invasores no solo usaban métodos tecnológicos. Estaban controlando las mentes de los líderes del mundo. Y la única forma de detenerlos era desentrañar las antiguas escrituras antes de que fuera demasiado tarde. La humanidad no sabía que estaba a punto de enfrentarse a una guerra ancestral, ni que el futuro de su existencia ya había sido escrito hace milenios en los textos perdidos que solo unos pocos aún podían leer. Invasión, el secreto ancestral. El Guardián caminó por la sala secreta, un espacio oculto bajo las montañas de los Pirineos, donde solo unos pocos conocían su existencia. Las paredes estaban cubiertas de símbolos arcanos, marcas de un tiempo en el que los humanos apenas entendían la magnitud de las fuerzas con las que jugaban. Ante él, sobre una mesa de piedra, yacía el antiguo manuscrito que había estado buscando durante décadas, el Libro de los Eones. Sus páginas, casi deshechas por el tiempo, contenían las claves que podrían salvar a la Tierra. El Guardián susurró una oración ancestral mientras tocaba las primeras líneas del libro. Las palabras parecían brillar, como si respondieran a su toque, como si el manuscrito estuviera vivo, consciente de su presencia. El hombre sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Cada palabra era una pista, cada símbolo una advertencia, y cada historia un eco de los horrores que se desatarían si no se detenía la invasión. De repente, una imagen apareció en su mente: una vasta ciudad dotante, una especie de nave madre, que cubría los cielos de la Tierra. Las naves más pequeñas descendían de ella, como aves de presa dispuestas a devorar todo a su paso. Sin embargo, en el centro de la imagen, algo extraño lo llamó la atención:
un símbolo, un logograma que no había visto nunca antes, pero que estaba presente en las antiguas escrituras que había estudiado. El símbolo del corazón sellado, murmuró, y una ola de comprensión le atravesó. Aquellos que venían de las estrellas no solo eran una raza avanzada tecnológicamente. Eran astutos, usando su tecnología para manipular el ambiente, las mentes, y el clima. Pero su punto débil era más sutil, más profundamente oculto de lo que había imaginado. Y ahora, por entendía lo que debía hacer. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo solo. La resistencia era algo más grande de lo que había imaginado, extendida por todo el mundo. Los custodios no eran los únicos. Había grupos secretos, sociedades olvidadas que también conocían la verdad, pero ellos operaban en las sombras, sin querer ser descubiertos. Era hora de contactar con ellos, de unirse en la lucha, antes de que el enemigo se diera cuenta de lo que realmente estaban buscando. La reunión secreta en una ciudad sin nombre, un antiguo refugio bajo tierra, se reunieron los líderes de las diferentes facciones ocultas. Entre ellos, el guardián era el más experimentado, pero no estaba solo. A su lado, la líder de los Luz del Alba, un grupo especializado en espionaje y manipulación tecnológica, observaba la reunión con una mirada fría y calculadora. Ella, llamada Selene, había sido una de las primeras en descubrir la invasión. En su rostro, se reflejaba el cansancio de años de lucha, pero también la determinación. El tiempo se acaba, dijo Selene, rompiendo el silencio. Las señales son cada vez más fuertes. Los gobiernos están perdiendo el control. Y aún no hemos identificado quién está detrás de la infiltración mental de nuestros líderes. El guardián asintió. Sabía que algo mucho más grande estaba en juego. Había algo en los textos antiguos que mencionaba una raza de seres capaces de controlar la mente, de sembrar discordia y caos desde las sombras. Y era posible que esta raza estuviera aliada con los invasores. La amenaza no era solo tecnológica, era también psicológica. El símbolo en el libro, comenzó el guardián, mirando a los miembros de la reunión, es la clave. Nos ha llevado hasta aquí, pero aún queda mucho por descubrir. Necesitamos ir más allá. Los antiguos textos mencionan un ritual, una forma de romper su control, pero no sabemos si funcionará. Si fracasamos, será el N. Entonces, ¿por dónde comenzamos?, preguntó un joven miembro de los custodios, un experto en idiomas antiguos. Necesitamos encontrar el resto de los textos, respondió el guardián, el códice del vacío. Está fragmentado, disperso entre diversas culturas antiguas. Solo reunidos en su totalidad podremos activar el ritual y cortar la conexión entre los invasores y sus servidores humanos. Con una última mirada de determinación, el guardián dio la orden: la caza comienza ahora. A cada rincón del mundo. El destino de la Tierra depende de nosotros. El códice del vacío. El guardián y Selene no podían permitirse el lujo de esperar más. Mientras los líderes del mundo caían uno tras otro bajo la influencia de los invasores, el tiempo era su enemigo. El códice del vacío, un antiguo conjunto de fragmentos esparcidos por diversas civilizaciones olvidadas, se había mantenido oculto durante siglos. Pero los custodios sabían que los textos no solo eran un mapa hacia el N de la invasión. Eran la única esperanza de la humanidad. La primera pista llevó al equipo a Egipto, al corazón de las antiguas pirámides. Sabían que el códice había sido parcialmente resguardado allí, pero las amenazas ya no eran solo físicas. El antiguo templo, rodeado por el desierto, parecía haberse convertido en una trampa. En cuanto los custodios llegaron a la entrada secreta de la pirámide, una oleada de energía desconocida los golpeó, una fuerza invisible que hizo que el aire se volviera denso y caliente. «Están aquí», murmuró Selene, percibiendo la presencia de los invasores. Aunque aún no los veían, los sentían, como una sombra que se extendía detrás de cada piedra, de cada antiguo jeroglífico. Dentro del templo, las paredes estaban cubiertas de símbolos alienígenas, más avanzados que cualquier cosa que la humanidad hubiera visto. Eran imágenes de criaturas,
formas que no encajaban con las leyes conocidas de la biología. Y entre esos símbolos, un fragmento del códice. Lo hemos encontrado, dijo uno de los custodios, señalando una piedra oculta detrás de una estatua. La piedra, cubierta de polvo, comenzó a brillar débilmente en el momento en que fue tocada. Con un gesto preciso, el guardián la desenterró, revelando un trozo de pergamino. Pero antes de que pudieran estudiarlo, un ruido sordo se oyó desde el fondo del templo. Siluetas oscuras se deslizaban entre las sombras, sus formas deformándose y tomando apariencia humana. Eran los sirvientes de los invasores, aquellos cuya voluntad había sido manipulada. Pero había algo más en sus ojos, algo que no era humano. Algo que los custodios nunca habían visto. Defensores del templo, rugió el guardián. Preparen las defensas. Con un movimiento rápido, el grupo comenzó a activar las herramientas antiguas que habían guardado para este tipo de situación. Las paredes del templo comenzaron a brillar, creando una barrera energética que repelledió a los invasores. Pero sabían que no podían mantenerse mucho tiempo. La energía que los mantenía alejados era solo temporal. Tenemos que salir de aquí, dijo Selene, con una mirada intensa. Esto no es solo una batalla por un fragmento del códice. Estamos aquí porque ellos no quieren que encontremos lo que está más allá de estas paredes. La revelación cuando los custodios llegaron a su refugio seguro en el norte de Europa, el fragmento del códice fue cuidadosamente desenrollado. Era claro que no sería fácil. El pergamino estaba escrito en una mezcla de símbolos sumerios, egipcios y algo mucho más antiguo, algo que se remontaba a los primeros días de la humanidad. El códice no solo es un texto. Es un mapa, un ritual, explicó el experto en lenguas antiguas, mientras comenzaba a traducir las palabras. El ritual menciona una palabra, luzum, que significa la ruptura de los lazos. Está hablando de un poder más allá de nuestra comprensión. Algo que no podemos manejar sin la preparación adecuada. El guardián se acercó, leyendo sobre su hombro. Lo que necesitamos hacer es sencillo pero arriesgado. El ritual dice que debemos conectar con el núcleo de la Tierra, donde yace la esencia primordial. Esta energía será el antídoto contra los invasores, pero para llegar a ella, debemos abrir una grieta en la corteza terrestre. Y para eso necesitamos algo mucho más poderoso. ¿Qué? Preguntó Selene, su voz llena de inquietud. Una fuente de energía ancestral. Los templos del mundo contienen los puntos de acceso a esta esencia. Pero no todos los templos son iguales. Algunos están protegidos por los mismos invasores. Necesitamos infiltrarnos en los lugares más protegidos, incluso si eso significa enfrentarnos a ellos cara a cara. Enfrentamiento en las sombras. Mientras los custodios planeaban su próximo movimiento, los invasores daban un paso más en su estrategia. Los cielos de la Tierra se oscurecían, y extrañas luces comenzaron a aparecer en diferentes puntos del planeta. Los gobiernos no podían entender lo que estaba sucediendo, pero la conexión era clara. Las fuerzas alienígenas estaban controlando la atmósfera, creando zonas de caos donde podían infiltrar aún más a la humanidad. En una sala secreta, en una ubicación aún desconocida, el líder de los invasores se reunía con sus generales. Su apariencia era indescriptible, una mezcla de formas etéreas y materiales que desafiaban la lógica humana. Uno de los generales se inclinó ante él. ¿Crees que el ritual fallará?, preguntó el general. Los humanos son frágiles. No entienden lo que enfrentan. El códice está al alcance, y si lo hallan, su poder será su perdición, respondió Lagura, su voz resonando con una energía que parecía atravesar la realidad misma. Pero ¿y si los custodios logran completar el ritual, si destruyen nuestro vínculo con la Tierra? Entonces será el N para nosotros también, dijo Lagura. Pero la Tierra nunca sabrá lo que ocurrió. Nosotros somos los dueños del destino. El viaje hacia el corazón de la Tierra. La misión estaba clara, los custodios debían llegar al corazón del continente africano, donde se encontraba uno de los templos más antiguos y poderosos.
La única forma de abrir el portal hacia la esencia primordial era usar los puntos de acceso de esos templos, pero el más peligroso de todos estaba en el interior de una montaña en el centro del desierto del Sáhara. El tiempo apremiaba. Mientras se dirigían hacia ese último templo, la batalla por la supervivencia de la humanidad se hacía más intensa. Los custodios sabían que no solo estaban luchando contra los invasores, sino contra una antigua maldición, un destino que había sido sellado hace milenios. El templo del desierto, el desierto del Sáhara, se extendía más allá de lo que los ojos podían ver, una vasta extensión de arena donde el tiempo parecía no existir. La expedición de los custodios se adentraba en este vacío sin esperanza, guiada solo por la certeza de que el destino de la humanidad dependía de su éxito. El sol golpeaba implacable, pero no era solo el calor lo que los hacía sudar. Sabían que los invasores estaban cerca, siguiendo cada uno de sus pasos, manipulando el entorno a su favor. El guardián, Selene y su equipo llegaron finalmente al pie de una montaña, una enorme formación rocosa que se alzaba como un coloso en medio del desierto. En la base de la montaña, oculto entre las grietas, encontraron la entrada al templo, un umbral de piedra, cubierto de inscripciones que solo los más sabios podían leer. El símbolo del corazón sellado estaba grabado en la entrada, la misma marca que había aparecido en los textos antiguos. Este es el lugar, dijo el guardián, observando el portal. Este templo contiene la llave hacia la esencia primordial. Solo aquellos que entiendan el códice podrán atravesarlo. La entrada, sin embargo, no era tan sencilla. Tan pronto como el guardián acercó la mano a las inscripciones, la piedra comenzó a brillar con una luz suave, como si el templo estuviera tomando conciencia de su presencia. De repente, las puertas se abrieron, revelando un pasillo oscuro que descendía hacia las profundidades de la montaña. El aire era denso, cargado de una energía que vibraba con poder antiguo. Dentro, las paredes del templo estaban cubiertas de dibujos y relieves, pero no eran como los que habían encontrado en Egipto. Estos eran más avanzados, fusionando arte y ciencia de una forma que desbordaba la comprensión humana. Las imágenes parecían contar la historia de una batalla cósmica entre dos razas, los invasores, que deseaban tomar la Tierra, y los guardianes del planeta, una civilización antigua que había protegido la humanidad durante milenios. Este templo no solo contiene información. Es una cápsula del tiempo, murmuró Selene. Los antiguos ya sabían que vendría un día en el que tendríamos que enfrentarnos a esta invasión. Lo dejaron todo aquí. El equipo se adentró más en el templo, hasta llegar a una cámara circular en el centro de la montaña. En el centro de la cámara, sobre un altar de piedra, yacía un objeto que parecía una esfera cristalina, pulsante con una energía que parecía provenir de otro mundo. Esto es lo que necesitamos, dijo el guardián, acercándose al altar. La esencia primordial. Con ella, podremos romper el vínculo de control mental que los invasores tienen sobre nuestra gente. Sin embargo, tan pronto como el guardián tocó la esfera, el templo comenzó a temblar. Las paredes se sacudieron, y una voz resonó a través de la cámara, una voz que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. Has despertado lo que no debías. La voz era grave, como un susurro profundo que resonaba en sus huesos. En las paredes comenzaron a aparecer guras sombrías, emergiendo de los relieves como si cobraran vida. Eran los antiguos guardianes, pero algo no estaba bien. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta, y sus formas se deformaban, adaptándose al entorno. No eres digno de poseer el poder del códice, dijo una de las guras, su voz llena de furia. Solo aquellos que tienen el linaje de los primeros guardianes pueden utilizar la esencia primordial. El guardián dio un paso atrás, sudando. Sabía que la situación se había complicado. Este no era un simple templo, era una prisión, diseñada para evitar que cualquiera, incluso los custodios, accediera al poder. La esencia primordial no era solo una fuente de energía, sino un catalizador de la conciencia, capaz de despertar a los guardianes que, en su muerte, habían jurado proteger la tierra a toda costa. Rápido, tenemos que tomarla ahora, gritó Selene,
viendo cómo las guras comenzaban a avanzar hacia ellos. No podemos permitir que nos detengan. Pero antes de que pudieran hacer cualquier movimiento, una luz cegadora envolvió el altar, y la esfera se elevó en el aire, otando frente al guardián. Los guardianes antiguos comenzaron a gritar, sus cuerpos contorsionándose como si la esfera estuviera drenando su energía. El poder de la esencia primordial está siendo activado, gritó el guardián. No debemos permitir que esto siga. Las guras se desintegraron una a una, pero su resistencia fue feroz. Una presión imparable llenó el aire, y el suelo bajo sus pies comenzó a resquebrajarse. La montaña misma parecía estar reaccionando, como si fuera consciente de la catástrofe que se avecinaba. Tenemos que detener esto antes de que todo se derrumbe, exclamó el experto en lenguas antiguas, que había estado leyendo las inscripciones en las paredes. El códice nos dice que no debemos usarla de esta forma. Pero ya era demasiado tarde. La esfera comenzó a emitir una energía tan intensa que parecía fundir todo a su alrededor. Una grieta se abrió en el suelo, y una corriente de aire gélido se desató, haciendo que el equipo se tambaleara. El ritual está incompleto, dijo Selene, con desesperación en su voz. Si no lo detenemos, la esencia primordial se desbordará y destruirá todo a su paso. El último sacrificio, el tiempo se estaba agotando. Los custodios sabían que no podían detener la energía desatada de la esencia primordial, pero el guardián, con su conocimiento de los textos antiguos, comprendió lo que debía hacer. Para salvar la tierra, tendría que sacrificar la conexión que tenía con la esencia, destruyéndola en el proceso. Solo un sacrificio de tal magnitud podría deshacer el caos que había desatado. No lo hagas, gritó Selene, al ver lo que el guardián estaba a punto de hacer. No podemos perder a nuestro líder. Pero el guardián sabía que era la única forma de evitar que la tierra fuera destruida. Mientras las sombras de los guardianes antiguos seguían luchando contra la energía descontrolada, el guardián dio un paso hacia la esfera. Es el único camino, murmuró, tocando la esencia con sus manos. La tierra necesita algo más que poder. Necesita equilibrio. El sacrificio del guardián. El guardián cerró los ojos con determinación. La esfera brillaba con intensidad, y el aire a su alrededor se cargaba de una energía casi palpable. Selene intentó alcanzarlo, pero una fuerza invisible la detuvo, empujándola hacia atrás. El guardián estaba decidido a cumplir con lo que parecía un destino inevitable. El equilibrio debe restablecerse, murmuró mientras sus manos tocaban la esfera, que emitía una vibración profunda, como si reconociera al guardián como su último vínculo con la humanidad. Una onda de energía recorrió el templo, sacudiendo los cimientos de la montaña, pero lo que sucedió a continuación fue algo que ni siquiera los custodios pudieron anticipar. En lugar de destruirse, la esencia primordial comenzó a fusionarse con el guardián, envolviéndolo en un resplandor cegador. Selene, aterrada, vio cómo su líder comenzaba a desmaterializarse, su forma humana desvaneciéndose mientras la esfera absorbía su energía vital. No, gritó Selene, cayendo de rodillas. No puedes hacer esto. Pero el guardián ya no era completamente humano. Su forma se disolvió, transformándose en algo más, algo que nunca antes se había visto. El alma del guardián se unió con la esencia primordial, convirtiéndolo en un ser de luz pura, un guardián trascendental, más allá de la comprensión humana. Este es el único camino para salvarlos, dijo una voz que resonó desde la esfera. Pero ya no era la voz del guardián, era una entidad mayor, una manifestación de la conciencia colectiva de los custodios, de todas las generaciones que habían protegido la tierra. El sacrificio ha sido hecho. La esencia primordial está ahora equilibrada. La invasión será detenida, pero el precio será alto, continuó la voz. La humanidad deberá aprender a vivir sin el poder que siempre ha creído poseer. El control sobre la tierra no puede ser entregado a los mortales. Con un último destello de luz, la esfera explotó en una explosión silenciosa de energía pura. La montaña tembló y la grieta que se había abierto en el suelo se selló, como si todo el templo hubiera comenzado a restaurarse a su forma original.
La caída de la invasión mientras el templo se restauraba, el equipo de custodios estaba exhausto, pero el sentimiento de alivio era inconfundible. La invasión, que había comenzado con fuerza imparable, comenzó a desmoronarse, como si las fuerzas externas que manipulaban la atmósfera de la Tierra se desvanecieran. ¿Lo hemos logrado?, preguntó uno de los custodios, mirando a su alrededor mientras la energía del templo parecía disiparse. Selene, con lágrimas en los ojos, se levantó lentamente. No quería aceptar lo que acababa de suceder, pero la verdad era clara. El guardián, en su sacrificio, había cumplido su misión, y la invasión había sido detenida. Sí, respondió ella, con voz firme, a pesar del dolor que sentía en su pecho. Lo hemos logrado. Pero no sin costo. Hemos perdido a uno de los nuestros. Mientras la energía de la esencia primordial se desvanecía, el equipo dejó el templo, ahora más tranquilo, pero conscientes de que la batalla aún no había terminado. Los invasores, aunque debilitados, aún poseían tecnología capaz de alterar la realidad, pero la Tierra había ganado una ventaja invaluable. La humanidad, sin saberlo, había sido liberada del control alienígena que había gobernado sus destinos durante tanto tiempo. Ahora es el momento de reconstruir, dijo Selene, mirando al horizonte. El códice ha hablado. La humanidad no será la misma, pero ahora, tenemos la oportunidad de forjar nuestro propio futuro. El despertar de una nueva era días después de la caída de la invasión, la humanidad comenzó a recuperar el control. Los gobiernos que habían sido infiltrados por los invasores empezaron a reorganizarse, y las ciudades, aunque todavía marcadas por los efectos del conicto, comenzaron a sanar. La tecnología alienígena, que en su momento parecía un avance imparable, fue desmantelada y estudiada, dejando a los científicos humanos con una nueva comprensión del universo. Pero, por encima de todo, había algo más que había cambiado. La humanidad ya no estaba ciega ante las amenazas que acechaban desde las sombras. Las antiguas escrituras, el códice del vacío y la esencia primordial habían enseñado a la humanidad una lección que perduraría por generaciones: no todo lo que parece poder es realmente lo que necesitamos. La verdadera fuerza radicaba en el equilibrio, en la unidad y en la capacidad de hacer sacrificios por un bien mayor. En un rincón apartado del mundo, en una biblioteca secreta, un nuevo grupo de custodios comenzó a formarse. Aunque el guardián ya no estaba con ellos, su legado vivía en sus acciones. Los escritos antiguos, la sabiduría adquirida durante siglos de lucha, eran ahora parte del conocimiento colectivo de los humanos, y un nuevo camino se abría para aquellos dispuestos a continuar la protección del planeta. En la quietud de la noche, Selene miró al cielo, viendo cómo las estrellas, tan lejanas pero tan cercanas, brillaban con una intensidad renovada. Sabía que la paz sería temporal, que nuevas amenazas aparecerían en el horizonte, pero también sabía que la humanidad había aprendido a proteger su hogar. El guardián ha dejado su marca, dijo en voz baja. Y nosotros debemos seguir adelante. El futuro es nuestro. El último legado en una sala escondida bajo las montañas, un fragmento del códice permanecía intacto, esperando ser descubierto. El destino de la Tierra nunca fue completamente sellado. Había otras fuerzas, otras entidades que observaban desde las sombras, esperando su momento para reclamar lo que consideraban suyo. Pero hasta entonces, la humanidad permanecería vigilante. La herencia oculta tras la desactivación de la esencia primordial y la restauración del equilibrio, los custodios se encontraban ante una nueva realidad, un futuro donde las líneas entre lo mundano y lo extraordinario ya no eran tan nítidas. Las antiguas escrituras, que habían estado ocultas a lo largo de los siglos, contenían más de lo que los custodios habían imaginado. Eran un mapa a un poder mayor, algo que trascendía incluso la influencia de los invasores. Esta herencia no solo hablaba del pasado, sino del futuro, de una nueva era de seres humanos que podrían conectarse con las fuerzas cósmicas, entendiendo los códigos universales. La clave estaba en los símbolos. Algunos, aparentemente caóticos, representaban aspectos fundamentales del universo, los ciclos de la creación y destrucción,
los límites de la realidad y la interacción entre las dimensiones. La humanidad, en su momento de vulnerabilidad, había sido protegida por una fuerza antigua, pero ahora la humanidad misma tendría que asumir el rol de guardiana de la Tierra. Sin embargo, el guardián, el líder de los custodios, había hecho un sacrificio que había abierto una puerta entre las dimensiones, una puerta a un futuro incierto. El despertar de la consciencia colectiva Selene, quien había sido testigo de la transformación del guardián, comenzó a experimentar algo que nunca había anticipado. En las noches más silenciosas, sentía que no estaba sola. El guardián no se había ido por completo. Su energía, aunque dispersa, seguía presente en el aire que la rodeaba. En las paredes de las antiguas bibliotecas, en los textos olvidados, se encontraba su esencia. Había dejado fragmentos de su alma, no solo en la esencia primordial, sino en las mismas entrañas del planeta. Y ahora, de alguna forma, esos fragmentos comenzaban a despertar en otros. Selene y los otros custodios descubrieron que su conexión con la esencia primordial no había desaparecido, más bien, se había transformado. De algún modo, las generaciones futuras comenzarían a desarrollar habilidades para acceder a una sabiduría ancestral que era compartida por todos los humanos, una red invisible que conectaba a los seres humanos entre sí y con el universo mismo. ¿Somos ahora los nuevos guardianes?, preguntó Selene mientras meditaba sobre las implicaciones de estos descubrimientos. ¿Es esto lo que nos deja el guardián? Un nuevo propósito surgió en sus corazones. Los custodios entendieron que no podían vivir del legado de los antiguos. Tendrían que adaptarse, evolucionar, formar una nueva forma de resistencia que no solo dependiera de armas o de poder tecnológico, sino de una comprensión profunda de las fuerzas cósmicas que regían la realidad. La puerta dimensional. A medida que los días pasaban, la inuencia de la esencia primordial en la Tierra se volvió más evidente. Los cambios no eran solo físicos, sino también espirituales. Algunas personas comenzaban a experimentar visiones extrañas, a recordar vidas pasadas, a percibir dimensiones más allá de las suyas. Un nuevo tipo de humanidad estaba naciendo, una humanidad capaz de comprender las fuerzas invisibles que habían sido dominadas por los invasores. Mientras tanto, las fuerzas alienígenas, aunque debilitadas, seguían acechando desde las sombras. Había quedado claro que el control mental había sido desactivado, pero los invasores no se detendrían fácilmente. Habían dejado atrás agentes infiltrados, seres que no eran completamente humanos, pero que se camuflaban entre la población. Una noche, Selene recibió un mensaje codicado, un mensaje que parecía venir de los mismos textos antiguos que habían encontrado en el templo. Era una advertencia: la puerta no está cerrada. La apertura es solo un comienzo. Intrigada, Selene reunió a los custodios para investigar. El mensaje hablaba de una puerta dimensional, una conexión interdimensional que los invasores habían abierto para hacer un seguimiento de sus avances. Los custodios, guiados por las escrituras, descubrieron que la puerta no había sido sellada completamente. Había un vórtice, un punto de acceso que aún podía ser utilizado por los invasores para entrar en la Tierra desde otra dimensión. Tenemos que cerrar esta puerta antes de que los invasores puedan usarla, dijo Selene con firmeza. El vórtice del olvido. En una isla remota, en lo más profundo del océano, los custodios encontraron lo que habían estado buscando, una estructura antigua, formada por piedras que resonaban con una energía diferente. La entrada al vórtice estaba oculta bajo el agua, solo visible para aquellos que sabían qué buscar. Al llegar a la isla, los custodios se dieron cuenta de que no eran los únicos interesados en este vórtice. Un grupo de personas, vestidos con ropas oscuras y con símbolos extraños en sus pieles, los observaba desde las sombras. Eran los descendientes de una secta secreta, conocidos como los Hijos del Vórtice, quienes creían que el vórtice debía ser abierto para liberar a los seres de otras dimensiones y traer un nuevo orden. Selene y los custodios sabían que no podían permitirlo. El vórtice representaba una amenaza aún mayor que la invasión alienígena, pues si se abría, no solo los invasores extraterrestres podrían entrar, sino también criaturas de dimensiones desconocidas,
más poderosas y destructivas. La batalla fue intensa. Los hijos del vórtice eran expertos en el uso de magia ancestral, pero los custodios contaban con el conocimiento adquirido en las antiguas escrituras y la sabiduría que el guardián les había dejado. Mientras luchaban, un extraño zumbido comenzó a llenar el aire, y el vórtice comenzó a latir, como si tuviera vida propia. «Lo han hecho», gritó uno de los custodios. «Están intentando abrirlo». Con un esfuerzo Nal, Selene se adelantó y tocó las piedras que rodeaban el vórtice. Recordó las palabras del códice: solo el sacrificio de un guardián puede sellar la puerta, pero ese sacrificio debe ser hecho con amor y unidad, no con violencia. Selene entendió lo que debía hacer. Usó el poder compartido de los custodios, la energía acumulada de la esencia primordial y las antiguas escrituras. Un lazo de luz se extendió desde su corazón hacia el vórtice, sellándolo para siempre, mientras un dolor profundo atravesaba su cuerpo. Sabía que, al igual que el guardián antes que ella, tendría que pagar el precio de esa acción. Que el equilibrio se mantenga, susurró Selene, mientras el vórtice comenzaba a desvanecerse. El nuevo comienzo, la tierra había sido salvada una vez más. Pero el sacrificio de Selene y los custodios no había sido en vano. Aunque el vórtice había sido cerrado, su energía seguía vibrando en el aire, y la humanidad había comenzado a despertar. Selene, ahora en paz, entendió que su sacrificio no era un Nal, sino el comienzo de una nueva era. Los custodios seguirían protegiendo la tierra, pero ya no solo con armas o tecnología, sino con un conocimiento más profundo de los misterios del universo. Este es solo el comienzo, dijo Selene, mirando el horizonte. El equilibrio debe ser mantenido, pero ahora, más que nunca, debemos estar unidos. La última profecía, la última página del códice contenía una profecía: los guardianes siempre estarán con ustedes. Cuando el último sacrificio sea hecho, una nueva humanidad nacerá, iluminada por la sabiduría de los ancestros, lista para enfrentar lo desconocido. La sombra del futuro. Aunque la puerta dimensional había sido sellada, las vibraciones del vórtice seguían resonando en la tierra. Los custodios sentían que no todo había terminado. Algo, más allá de lo visible, estaba gestándose. Como si los ecos de la invasión alienígena no se hubieran desvanecido por completo, una sombra comenzó a cernirse sobre el mundo. Los recuerdos de lo sucedido en el templo, la fusión de la esencia primordial y el sacrificio del guardián, aún estaban frescos en la mente de los custodios. Pero había más. En las profundidades del océano, en un remoto rincón del planeta, se encontraba un antiguo artefacto. Había sido sellado durante milenios, y solo unos pocos sabían de su existencia. Se trataba de una reliquia de los antiguos, que había sido entregada a la humanidad para su protección, pero que también contenía secretos oscuros, secretos que podrían alterar el destino de la humanidad. Selene y su equipo sabían que el equilibrio que habían logrado no era permanente. La energía de la esencia primordial aún huía en la Tierra, pero, al mismo tiempo, sus energías oscuras estaban comenzando a despertar, como si algo hubiera quedado incompleto. Mientras investigaban los restos del vórtice, los custodios descubrieron que la invasión extraterrestre no había sido solo un ataque físico. Había sido una jugada para desestabilizar el tejido mismo de la realidad, utilizando la manipulación de las leyes cósmicas y las energías dimensionales. Ellos no solo querían controlar la Tierra, explicó Selene mientras analizaba antiguos textos. Quería reescribir las leyes del universo para sus propios nes. Necesitamos entender cómo evitar que eso suceda. La sombra que observa. Mientras el equipo investigaba más profundamente, descubrieron que algunos de los infiltrados humanos no eran exactamente humanos. Eran híbridos, seres con inteligencia avanzada que habían estado manipulando el curso de la humanidad desde las sombras, actuando como agentes de los invasores. Estos híbridos, al principio invisibles, comenzaron a mostrar signos de actividad. Parecían no solo estar buscando la activación de artefactos antiguos, sino que también buscaban liberar lo que quedaba de la esencia de la invasión, una entidad conocida como la sombra del vacío,
un ser cósmico que había existido mucho antes de la llegada de los invasores y cuya naturaleza trascendía las dimensiones. La sombra no solo era un ente de oscuridad, sino un vórtice en sí misma, capaz de absorber y transformar todo lo que tocaba. Si dejamos que esto se libere, no habrá tierra que salvar, dijo uno de los custodios mientras analizaba las señales de la sombra. Los híbridos, al parecer, intentaban reunir las piezas de un antiguo rompecabezas cósmico que les permitiría abrir una nueva puerta dimensional, mucho más peligrosa que la anterior, un portal hacia una región del espacio donde las leyes de la física y la realidad eran maleables. El ascenso de la sombra, aunque inerte, estaba ganando fuerza. Mientras los custodios intentaban localizar a los híbridos, los fragmentos del artefacto que se habían dispersado por el mundo comenzaban a reunirse de manera inquietante. La primera pieza apareció en la antigua ciudad de Babilonia, otra en las ruinas de Teotihuacán y una más en un monasterio olvidado en el Tíbet. Cada pieza que se encontraba parecía resonar con una energía oscura, un tipo de energía que parecía ser la antítesis de la esencia primordial. Selene, ahora completamente consciente del peligro que acechaba, lideró la expedición hacia el último lugar conocido donde se encontraba una de estas piezas, en una isla en el Atlántico. Mientras se dirigían allí, un sentimiento de presagio la envolvía. No estamos solos, dijo Selene, mirando al horizonte. Ellos nos observan. La sombra ya está despierta. Al llegar a la isla, encontraron lo que parecía ser un antiguo templo, pero algo estaba muy mal. Las paredes de piedra estaban marcadas por símbolos extraños, que comenzaban a moverse como si estuvieran vivos, y el aire estaba denso, cargado de energía oscura. Esto no es solo un templo, susurró uno de los custodios. Es una prisión. Al entrar en las ruinas, los custodios se dieron cuenta de que la sombra del vacío había estado atrapada allí, esperando su oportunidad. Pero también descubrieron algo aún más perturbador: la sombra no solo quería destruir la humanidad, sino que deseaba fusionarse con la realidad misma, alterando el equilibrio del cosmos, creando una nueva dimensión que los híbridos esperaban como su nuevo hogar. El último sacrificio, el enfrentamiento final, ocurrió en el corazón del templo. Mientras los custodios intentaban desactivar la máquina que podría abrir el portal, los híbridos comenzaron a manifestarse, como sombras humanas, pero con ojos brillantes de una luz antinatural. Cada uno de los híbridos parecía estar fusionado con una porción de la sombra, uniendo su conciencia con la entidad cósmica. La batalla fue feroz. Las fuerzas oscuras de la sombra intentaban alterar la realidad misma, distorsionando el tiempo y el espacio a su alrededor. Selene, con la sabiduría adquirida de los textos antiguos, comenzó a recitar pasajes del códice, intentando mantener a raya la sombra. Pero algo inesperado ocurrió: el códice, que había servido como guía y salvación, comenzó a resonar con la misma energía oscura que emanaba de los híbridos. Es la clave, entendió Selene. El códice debe fusionarse con la oscuridad para restaurar el equilibrio. Con un sacrificio que se sentía inevitable, Selene decidió fusionar su energía con la del códice. Sabía que su acción no solo desactivaría el portal, sino que también sellaría para siempre la sombra. Pero el costo sería alto. Su cuerpo comenzó a desvanecerse en la energía que había convocado. Esto es por la humanidad, susurró Selene mientras el poder de la oscuridad y la luz chocaban. El templo entero comenzó a colapsar, pero en el último instante, la sombra fue finalmente contenida, sellada en una prisión cósmica, más allá de cualquier acceso humano. La nueva luz: a pesar de la pérdida de Selene, la humanidad había sobrevivido, aunque de manera diferente. Los custodios restantes, junto con los habitantes del mundo, comenzaron a reconstruir, conscientes de la energía que ahora se había desatado en el planeta. La esencia primordial y la sombra habían quedado selladas en diferentes planos, pero los humanos ya no podían ignorar su conexión con el universo. La herencia del Guardián y de Selene perduraría a través de los siglos, enseñando a la humanidad que la verdadera fuerza radicaba en el equilibrio, y que, a pesar de las sombras, la luz siempre encontraría su camino. El eco del pasado después del sacrificio de Selene,
el mundo quedó marcado por una profunda sensación de cambio. Aunque la amenaza inmediata había sido contenida, los custodios sabían que la lucha no había terminado. La esencia de la sombra, aunque sellada en un plano distante, había dejado su huella en la tierra. Las vibraciones de esa energía oscura aún recorrían el mundo, despertando miedos olvidados y oscilando entre los pliegues de la realidad. En las profundidades de la biblioteca custodia, un lugar secreto donde se almacenaban todos los conocimientos ancestrales, se encontraba un antiguo manuscrito que los custodios nunca habían podido descifrar. Su contenido estaba envuelto en símbolos desconocidos, pero algo en la vibración de esos caracteres parecía resonar con las energías cósmicas que acababan de contener. No podemos dejar que la sombra vuelva, dijo el líder de los custodios, Aeton, con una mirada distante. Pero si la energía que dejamos atrás se fusiona con algo de fuera de nuestro mundo, podríamos estar ante una catástrofe aún mayor. Los custodios comenzaron a investigar el manuscrito. Cada línea parecía contener pistas de una amenaza mucho mayor que lo que ya habían enfrentado. Se hablaba de los tejedores del vacío, seres que existían más allá del tiempo y el espacio, que cultivaban la oscuridad como un jardín, dejando caer fragmentos de la sombra en diversos puntos del universo. Estos tejedores habían utilizado a los invasores como marionetas, y lo que quedaba de su creación en la Tierra no era un nal, sino una semilla de un plan aún por desarrollarse. La búsqueda del último vínculo, el descubrimiento del manuscrito desencadenó una nueva misión para los custodios, encontrar el último vínculo, un artefacto ancestral que, según los textos, podía unir las energías del universo para restaurar el equilibrio denitivo. Sin embargo, el último vínculo estaba fragmentado, disperso en diferentes lugares de la Tierra. Los custodios necesitaban rastrear las piezas, pero cada fragmento estaba guardado en los sitios más remotos y peligrosos del planeta. Durante su búsqueda, el equipo se encontró con rastros de antiguas civilizaciones que habían sido testigos de la invasión original de la sombra. Había señales de que algunas de estas culturas habían intentado sellar el mal en el pasado, pero algo había fallado. En las ruinas de un templo en el desierto de Egipto, descubrieron una cámara oculta que contenía una de las piezas del último vínculo. Sin embargo, la pieza estaba protegida por una entidad, un guardián de piedra, que parecía no pertenecer a ninguna era humana. La batalla fue feroz, pero la entidad finalmente fue vencida por la destreza combinada de los custodios y la magia ancestral que habían aprendido a manejar. Con la pieza en sus manos, comprendieron que la clave para restablecer el equilibrio no solo era reunir los fragmentos del artefacto, sino que requeriría una nueva forma de comprensión, fusionar el conocimiento humano con la sabiduría cósmica. La revelación final: cuando el último vínculo estuvo completo, los custodios activaron el artefacto en un antiguo altar situado en un volcán inactivo en el Pacífico. Al principio, nada parecía suceder. Pero luego, la tierra comenzó a temblar y una grieta se abrió en el cielo, revelando un abismo de luz que parecía conectar todos los planos de existencia. Era el umbral del equilibrio, un punto de convergencia donde la oscuridad y la luz podían coexistir en armonía. El último vínculo comenzó a resonar, y en ese momento, los custodios comprendieron que la verdadera batalla nunca había sido contra la invasión alienígena, ni siquiera contra la sombra. La batalla era contra la dualidad inherente en todo ser vivo, la luz y la oscuridad, el orden y el caos, el amor y el miedo. La sombra solo había sido una manifestación de esa eterna lucha. A través del umbral, los custodios pudieron ver la visión de un futuro alternativo, uno en el que la humanidad y el cosmos se fusionaban en una nueva era de comprensión. Pero para lograrlo, necesitaban hacer una elección: abrazar el conocimiento cósmico y arriesgarse a perder la humanidad tal como la conocían, o sellar el conocimiento en un ciclo de olvido, condenando al mundo a continuar su lucha eterna. En ese instante, un nuevo ser emergió de la grieta, un águra de luz pura, el guardián de la sabiduría universal. Era la manifestación del equilibrio perfecto, una entidad que representaba la comprensión total del universo. El tiempo de la dualidad ha llegado a su n, dijo el guardián. Es hora de que los seres conscientes elijan el camino del equilibrio, la unidad de todas las cosas.
El futuro incierto. A pesar de la revelación del Guardián, la humanidad no estaba lista para la totalidad del conocimiento cósmico. En un acto de sacrificio, los custodios decidieron sellar el último vínculo en una dimensión aparte, dejando que el mundo continuara su curso. Sin embargo, la elección había sido tomada, la humanidad había dado el primer paso hacia una comprensión más profunda del universo, y aunque el futuro era incierto, el camino hacia la verdadera paz y la unidad había comenzado. El equilibrio no es algo que se imponga, reaccionó Aeton mientras observaba el horizonte. Es algo que se cultiva, lentamente, a través de cada uno de nosotros. El sacrificio de los custodios, y el legado de Selene, no fueron en vano. En cada rincón del planeta, pequeñas semillas de comprensión comenzaban a germinar, y la humanidad se preparaba para enfrentar los desafíos que el universo les depararía, sabiendo que, en última instancia, no estaba sola. El futuro, aunque incierto, ahora llevaba consigo la promesa de un nuevo amanecer, el despertar de una humanidad más conectada, más consciente, y, sobre todo, más unida. La luz del mañana. Los custodios, ahora dispersos por el mundo, continuaron su misión, ayudando a la humanidad a comprender que su destino no era luchar contra las sombras, sino abrazar la luz que residía en cada uno de ellos. En un futuro lejano, la humanidad estaría lista para reencontrarse con los secretos del universo, pero por ahora, cada paso que daban les acercaba más a la paz. El ciclo, Alene, estaba completo, pero la historia de la humanidad acababa de comenzar. Los ecos del cosmos. La humanidad, aunque cambió para siempre, seguía luchando por encontrar su camino en el universo. Los custodios, aunque se habían dispersado, ahora formaban una red invisible de sabiduría y protección, no solo guiando a los seres humanos hacia el equilibrio, sino vigilando las grietas del cosmos que amenazaban con abrirse de nuevo. La luz del último vínculo ya no brillaba de manera tan fuerte, pero su resplandor seguía vivo en los corazones de aquellos que habían sido tocados por su energía. Sin embargo, había algo más que acechaba en las sombras, algo más grande de lo que incluso los custodios podían comprender en su totalidad. A pesar de que el equilibrio había sido restaurado, la sombra del vacío, aunque contenida, no había desaparecido completamente. Había quedado un vestigio, un eco resonante en las bras del espacio-tiempo. Los tejedores del vacío, aunque derrotados, no estaban muertos. Sus hilos invisibles seguían tejiendo el futuro, aguardando el momento adecuado para emerger nuevamente. El último tejedor. Años después, en una ciudad desolada bajo cielos grises y nublados, un hombre llamado Draken observaba los cielos. Había sido un investigador del comportamiento humano, pero lo que había descubierto en su búsqueda lo había marcado para siempre. En las profundidades de un antiguo archivo olvidado, había encontrado vestigios de un oscuro conocimiento prohibido. No solo eran los secretos de la invasión que la humanidad había padecido en tiempos pasados, sino fragmentos que hablaban de algo aún más profundo, la existencia de un tejedor del vacío que había sobrevivido. Draken había estado buscando respuestas durante años, movido por un impulso que no comprendía del todo. Había dedicado su vida a desentrañar los secretos de la energía cósmica, de los vórtices dimensionales y los portales que una vez habían sido cerrados. Pronto descubrió que la sombra del vacío era solo una manifestación de una fuerza aún más primitiva, una energía que existía antes del tiempo y la creación misma. Y lo peor de todo, el tejedor del vacío había estado observando, esperando su momento. Un antiguo ritual, un eco de la invocación de la sombra, había quedado en las escrituras del códice. En un momento de desesperación, Draken recurrió a ese ritual, sin comprender las consecuencias. Al recitar las palabras selladas, liberó una fracción del tejedor, cuya conciencia había estado atrapada en las profundidades del cosmos, esperando a ser liberada. El despertar del tejedor. Al recitar las palabras, la realidad comenzó a distorsionarse alrededor de Draken. Las paredes de su laboratorio se desintegraron y, en un instante, se encontró ante una gura colosal que parecía ser todo y nada a la vez. El tejedor del vacío, envuelto en una neblina de energía oscura, apareció frente a él. Su presencia era indescriptible, no humana,
pero a la vez completamente comprendida por la conciencia humana. Has hecho lo que ninguno de tus predecesores se atrevió a hacer, dijo la voz del tejedor, resonando en la mente de Draken. Has liberado la oscuridad para que el universo pueda ser retejido, para que lo que fue destruido sea reconstruido en la forma que nosotros elijamos. El tejedor, con su poder cósmico, comenzó a manipular el espacio y el tiempo, creando una red de hilos que se entrelazaban, transformando la realidad a su alrededor. Todo lo que había sucedido, el sacrificio de Selene, la batalla de los custodios, el último vínculo, estaba ahora en riesgo de desvanecerse. El tejedor deseaba rehacer el universo, empezar de nuevo, y solo aquellos que fueran capaces de entender los hilos del destino podrían detenerlo. La última resistencia mientras el tejedor comenzaba a reescribir la realidad a su voluntad, los custodios, quienes habían estado en silencio durante años, comenzaron a percibir la distorsión. Aeton, el líder de los custodios, reunió a los últimos miembros de la orden, y junto a ellos, una nueva generación de humanos que, de alguna manera, habían despertado a la conciencia cósmica. El tejedor no busca solo destruir, explicó Aeton. Busca controlar la creación misma. Quiere ser el arquitecto de todo, el tejedor de la realidad. Y si no lo detenemos, perderemos no solo nuestra humanidad, sino el orden mismo del cosmos. Draken, ahora bajo la influencia del tejedor, había comenzado a distorsionar aún más la realidad, creando mundos alternativos donde las reglas de la existencia eran maleables. Los custodios sabían que debían enfrentarse a él, pero no de la misma manera que antes. Esta vez, no solo se trataba de detener una invasión, sino de restaurar el orden y el equilibrio universal. El tejido de la existencia, la batalla anal entre los custodios y el tejedor del vacío se desató en una dimensión donde las leyes de la realidad eran exibles. Mientras los custodios se enfrentaban al poder del tejedor, tuvieron que recurrir a un último recurso, una técnica secreta contenida en los textos antiguos del códice, una técnica que fusionaba la esencia del ser humano con las fuerzas del cosmos. Esta técnica solo podría ser activada por aquellos con una comprensión total de la naturaleza del equilibrio. Selene, aunque perdida en la batalla anterior, había dejado una marca en cada custodio. Su sacrificio había sido el primer paso hacia la conciencia universal, y ahora sus enseñanzas servían como guía. En un último intento por restaurar el orden, Aeton utilizó la técnica ancestral y se fundió con la esencia de la realidad misma, convirtiéndose en algo más que humano, algo más que custodio. En un destello de luz y oscuridad, la batalla culminó. El tejedor fue detenido, pero no destruido. Su poder fue sellado nuevamente, pero esta vez, con la condición de que la humanidad y el universo debían aprender a convivir con los hilos del destino, sin tratar de controlarlos. El ciclo ignitó la humanidad, ahora consciente de su conexión con el cosmos, comenzó a evolucionar. Los custodios, aunque dispersos, continuaron su misión de proteger el equilibrio. Las enseñanzas de los antiguos se fusionaron con la sabiduría humana, y el conocimiento cósmico dejó de ser un tabú, convirtiéndose en parte de la conciencia colectiva. El tejedor del vacío, aunque sellado, seguía existiendo en los rincones más profundos del cosmos, esperando el momento en que las mentes humanas lo invocaran nuevamente. Pero para la humanidad, este conocimiento no era ya una amenaza. Había aprendido a vivir con el caos y el orden, con la luz y la oscuridad, sabiendo que solo en el equilibrio se encontraba la verdadera libertad. Así, el ciclo continuó, un ciclo sin N, donde la humanidad, aunque imperfecta, seguiría buscando la armonía entre las estrellas, sin olvidar las lecciones del pasado. Durante siglos, la humanidad ha creído que su historia es solo lo que se ha escrito, pero hay relatos más antiguos, secretos enterrados en códices prohibidos que advierten sobre un enemigo ancestral. Cuando extrañas anomalías comienzan a manifestarse en todo el planeta, fallos en la realidad, desapariciones masivas y mentes controladas por una voluntad invisible, un grupo de investigadores descubre la verdad, una civilización extraterrestre, oculta desde tiempos inmemoriales, está detrás de estos eventos. No buscan conquistar la Tierra por la fuerza, la están moldeando desde dentro,
infiltrándose en los cimientos mismos de la sociedad humana a través de nanotecnología, manipulación climática y control de las comunicaciones. Sin embargo, una sociedad secreta, conocida como los custodios, ha estado preparándose en las sombras. Durante generaciones han custodiado un manuscrito antiguo, un texto olvidado que contiene la clave para derrotar a los invasores. En sus páginas se esconde un secreto que los extraterrestres temen, una vulnerabilidad que ni su tecnología ni su poder pueden proteger. Pero el tiempo se agota. A medida que los invasores avanzan y la realidad se desmorona, los custodios deberán descifrar el misterio antes de que la humanidad pierda no solo su mundo sino su propia esencia. Un thriller de ciencia ficción épico, donde la historia, la tecnología y lo desconocido se entrelazan en una batalla por la supervivencia de la humanidad.